Dios es sumamente especial con cada uno de nosotros y su amor hacia nosotros es tan grande, es tan inmenso, hermanos, que es una bendición poder tener a Dios como nuestro Padre. Él nos pensó, Él nos creó. Quiero recordarles, hermanos, que estamos viendo, aprendiendo acerca de nuestra identidad y necesitamos saber entonces qué es lo que Dios ha dicho de nosotros para que entonces podamos saber quiénes somos y podamos saber hacia dónde vamos. Entonces, Él nos creó, Él nos pensó y dijo, voy a crear a esta persona, nos pensó y entonces nos formó y escribió una serie de cosas, de situaciones, de propósitos para la vida de cada uno de nosotros. Y por eso quiero empezar leyendo el pasaje con el que terminamos la semana pasada. Está en Salmos 139, 16 y 17. Voy a leer de Nueva Traducción Viviente. Y dice así, dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Esto, hermanos, es el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Este es el corazón de nuestro Padre para usted, hermano. Nos pensó, nos creó y creó toda una serie de libros, de acontecimientos para que nos acompañen, para que digan esto es lo que yo creé para ti. Pero bueno, muchas veces nos desviamos por muchas razones y ya hemos hablado un poco de esto en las 2 semanas anteriores. Pero bueno, hermanos, es indispensable que usted y yo volvamos al Padre para que podamos saber quiénes somos y poder dirigirnos a ese lugar que Él preparó para nosotros. Entonces, como decía, esto es para cada uno de nosotros. Hermano, su pasado no define su futuro. Es muy importante que tengamos esto claro. Es muy importante porque muchas veces, y esto es lo que hemos estado hablando las semanas anteriores, creemos que somos lo que nos ha pasado. Pero hermanos, su pasado jamás puede definir su futuro. Dios ha creado algo poderoso y especial para su vida, como para que usted diga, bueno, lo que me pasó, eso es lo que soy. No, en ningún momento Dios quiso que a usted le pasaran todas esas cosas malas, ni mucho menos Dios quiere que usted sea lo que le aconteció y mucho menos las cosas negativas. Entonces tu pasado no define tu futuro, solo te hizo más fuerte. Aleluya, eso es, hermanos, es cierto, no estaba en el plan de Dios, quizás por nuestras propias decisiones pasaron cosas malas, pero Dios usa cada una de esas cosas que nos acontecieron para hacernos más fuertes, para hacernos más sabios, para hacernos más inteligentes y saber cómo reaccionar en el futuro. Hay que aprender de cada una de las cosas, hermanos. Dios no desperdicia absolutamente nada, ni siquiera las cosas negativas. Entonces, tu pasado te hizo más fuerte. Ahora, yo quiero decirles algo muy importante, algo muy interesante acerca de nuestro pasado. Y escuche muy bien esto que les voy a decir. Al enemigo no le interesa tu pasado. Al enemigo no le interesa tu pasado. ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que cómo qué? ¿Por qué entonces el enemigo constantemente empieza o nos trae el pasado a la memoria o quizás inclusive hasta en diferentes circunstancias? Al enemigo no le interesa tu pasado, solo a ti.
Y esto, hermanos, es algo que debe de volarnos la cabeza. Esto es algo que debe de definitivamente cambiar nuestra forma de pensar. Acabo de lanzarles una gran bomba que hizo una gran explosión. Porque es cierto, hermanos, al enemigo no le interesa lo que nos ha sucedido. La única razón por la que constantemente nos trae el pasado al presente, a memoria en situaciones, es porque quiere arruinar nuestro futuro. Y nosotros mismos somos los que estamos constantemente trayendo, pensando, meditando y definiendo nuestra vida basado en nuestro pasado. Él, como decía, trae el pasado para arruinar nuestro futuro. Y eso es realmente lo que le interesa al enemigo, nuestro futuro. Y por eso es que trae el pasado al presente para arruinarnos el futuro. Esta realidad tenemos que tenerla muy en cuenta porque es que nos interesa tanto el pasado. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué es que yo siempre estoy pensando en las cosas que me sucedieron, por qué estoy constantemente pensando en aquellas cosas. Y hermano, yo soy tan humano como usted y yo sé cómo pensamos nosotros los humanos. Y entonces constantemente estamos repasando el pasado, inclusive cosas buenas, y está bien, son recuerdos, pero hay cosas negativas, hay situaciones malas que nos pasaron y que estamos constantemente recordando, estamos constantemente trayendo a memoria y las estamos repasando. Y entonces eso, conforme vamos avanzando, ese pasado es lo que se va poniendo encima de lo nuevo que está viniendo. Y entonces evita que cambiemos, evita que podamos progresar, evita que podamos realmente situarnos, pararnos y habitar en lo que Dios escribió para nosotros. Y va a dar un poco de sentido lo que acabo de decir con lo que voy a estar enseñando ahorita. Pero entonces, hermanos, ¿por qué es que nos interesa tanto el pasado? ¿Por qué? Bueno, porque nos da miedo el futuro. Ahora, ¿por qué nos da miedo el futuro? Porque no tenemos identidad. Entonces, ¿por qué pensamos tanto en el pasado? Porque nos da miedo el futuro. ¿Y por qué nos da miedo el futuro? Porque no tenemos identidad, no sabemos quiénes somos. Y como decía, hermanos, si no sabemos quiénes somos, no sabemos para dónde vamos. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, el pasado es todo lo que conocemos. O al caso alguno de ustedes ha ido al futuro, y si ha ido al futuro, ¿cómo lo hizo, verdad? Pero hermanos, la realidad es que ninguno de nosotros hemos estado en el futuro. Lo único que conocemos es el pasado, es lo único que conocemos. No sabemos ni siquiera qué va a pasar a 30 segundos de este momento. No sabemos qué va a pasar mañana, pero lo que sí sabemos es lo que sucedió hoy más temprano. Usted quizás se levantó y se bañó, o quizás nada más está ahí, ¿verdad? Porque es domingo, tal vez no se ha bañado todavía. No importa lo que sea que haya sucedido, usted sabe perfectamente qué sucedió, cómo sucedió, quizás inclusive a qué hora sucedió. Entonces, cuando estamos viviendo de esta forma, porque le tememos al futuro, porque como no sabemos qué va a pasar, lo mejor y lo más fácil es apegarnos, es agarrarnos, aferrarnos, esta es la palabra que quiero usar, lo mejor es aferrarnos al pasado. Entonces, como solo esto conocemos, nos aferramos al pasado porque ahí nos sentimos seguros. Pero hermanos, no debe ser así. Escuche muy bien, Dios no es un Dios de pasado. Dios no es un Dios de pasado. Ahora, pensemos lo siguiente, para confirmar esto que acabo de decir, simplemente mediten esto que voy a decir. Ok,
Pudiéramos decir que el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Porque tal vez usted dice, no, pastor, pero ¿cómo que Dios no es del pasado? Y la Biblia y Jesús no está caminando entre nosotros hoy, eso fue en el pasado. Bueno, déjeme decirle lo siguiente. Entonces pensemos justamente en ese momento que Jesús viene a la tierra y entonces, ¿verdad? Nace como un humano y pasa todo lo que sabemos que sucedió. Y entonces muere y resucita. Ok, pero eso fue hace ya casi o más de 2000 años atrás. ¿Cómo que Dios no es del pasado? Bueno, el acto mismo de Jesús restaurándonos, el acto mismo de Jesús salvándonos, el acto mismo de Jesús trayendo todos esos beneficios de la cruz, hermanos, es continuo. Por eso es que Jesús solamente vino una vez y murió y resucitó una vez. Si no, Él tendría que estar muriendo y resucitando todos los días. Es continuo. Ahora pensemos también en la palabra de Dios. ¿Qué pasa con la Biblia? Bueno, la Biblia fue escrita hace muchos miles de años atrás. Pensemos inclusive en los escritos del Antiguo Testamento, los que Moisés escribió, la ley y todas estas cosas. Definitivamente han pasado muchos años, definitivamente es el pasado. Pero hermanos, ¿cómo es que en sí la palabra de Dios, como hoy la conocemos, ese libro que usted tiene en su casa y dice en la portada Santa Biblia y todas las decoraciones que puedan ponerle, cómo es que aún todavía ese libro está vigente y cómo es que ese libro aún está transformando vidas y cómo es que ese libro por todos estos miles de años han habido personas que la han seguido predicando, la han seguido enseñando. Hermanos, es continuo. Dios no es un Dios del pasado. Es cierto, hay acontecimientos del pasado, pero eso no quiere decir que Dios se quedó allá. Entonces, hermanos, si usted y yo somos creación de Dios, quiere decir que nosotros también quiere decir, perdón, que nosotros no somos personas o seres de pasado. Escuche muy bien lo que voy a decirles, hermanos. Dios es un Dios, o Dios es Dios de un presente continuo. Un presente continuo donde es ya, pero continúa. En ningún momento se queda, en ningún momento está estático. Dios es de un presente continuo, donde constantemente, escuche bien, se está creando y existiendo. Meditemos esto en nuestra vida. No somos jamás seres del pasado. Quizás nuestra carne sí, porque bueno, sabemos que nuestro cuerpo se va debilitando y se va deteriorando. Pero hermanos, nuestra vida, nuestra esencia constantemente está avanzando, constantemente se está creando, porque usted crea momentos, usted crea acontecimientos en su vida, porque el tiempo no para, el tiempo continúa. Y esto, hermanos, es la esencia de Dios. Es como podemos explicar y saber que Dios es de un presente continuo, nunca del pasado. Es muy interesante, hermanos, porque si logramos entender esta realidad, si logramos entender que realmente nosotros, así como Dios, porque quizás usted decía, no, ya pastor, yo ya sabía que Dios es de un presente continuo. Claro que sí, ¿quién no va a saber eso? Pero hermanos, ¿qué tanto podemos aplicar eso a nuestra vida? Dios nos ha creado en este espacio en el que vivimos, en este globo terráqueo, donde hay leyes de tiempo y hay leyes de toda clase que nos podemos apegar y que verifican todo lo que estamos hablando. Definitivamente, hermanos, nosotros no somos seres de pasado, así como Dios. Dios es de un presente continuo. Una vez más voy a decirlo, donde constantemente se está creando y existiendo. Y de alguna manera el pasado ya no existe. El pasado existe aquí en nuestra mente. Quizás, ¿verdad?
y no podemos entender muy bien todas estas cosas del tiempo y espacio, pero no es que no existió, pero no está presente y se detuvo. El pasado está ahí. Entonces, de alguna manera ya no existe. Ok, y como decía, si Dios entonces nos creó, entonces nosotros también tenemos que vivir en un presente continuo. Y la verdad es que, hermanos, nuestra vida también es así. Ya estuve explicando esto un poco. Entonces, una cosa es tener una rutina, ¿verdad? De que usted dice, bueno, pastor, pero pareciera como que yo estoy viviendo constantemente en el pasado, porque todos los días hago lo mismo, me levanto exactamente a la misma hora y hago la misma rutina, abro los ojos, digo gracias Dios por este día, me levanto, me pongo las pantuflas o las chanclas, camino hacia donde dejé la ropa lista, la agarro, camino hacia el baño, abro la ducha, me quito la ropa, entro a la ducha, me baño, cierro el tubo, salgo, me seco, me visto, me pongo los zapatos, me siento a la mesa, desayuno, me voy y me lavo los dientes y después salgo de la casa, cierro la llave, el portón con llave y voy y agarro el bus. Y lo mismo en el trabajo, lo mismo en lo que sea que usted haga. Pero una cosa es esa rutina y otra cosa es estar constantemente en el pasado. Porque hermanos, aunque usted siempre esté haciendo lo mismo, siempre algo cambia, siempre es un día nuevo, siempre es algo diferente. Algo usted va a encontrar que no es exactamente igual, aunque usted haga lo mismo. Entonces es una cosa la rutina y otra es vivir del pasado, viviendo el pasado. Pero si nos aferramos al pasado como si fuera lo único que existe, sí nos aferramos porque es lo único que hay en nuestro cerebro, que quizás de alguna forma nos da seguridad. Pero hermanos, como decía, nos da miedo al futuro porque no lo conocemos. Pero si Dios está constantemente presente, continuo, está continuamente presente, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a tener miedo? Además de que Dios escribió en sus libros nuestros acontecimientos, ¿por qué entonces vamos a tener miedo? Si Dios está ahí presente, con el libro en la mano, diciendo esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar, entonces no deberíamos de tener miedo. No deberíamos de tener miedo. Él escribió cada uno de nuestros días y planificó de antemano nuestros momentos. Si de verdad creemos esto, entonces ¿por qué nos da miedo avanzar? ¿Por qué nos da miedo creer en lo que Dios escribió para nosotros? No debería, hermanos. Dios es soberano y Él es poderoso y no nos debería dar miedo lo que Él escribió para nosotros. Él sabe exactamente quiénes somos y cómo debemos de hacer las cosas. Y ahí está escrito. No deberíamos de tener miedo y salirnos de eso que Él escribió. Yo sé que no es fácil porque, bueno, hemos estado acostumbrados a vivir de esta forma y ya establecimos que no debemos definir nuestra vida por nuestro pasado. Entonces, hermanos, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué vida entonces estamos viviendo? ¿Qué vida estamos viviendo? ¿Qué situaciones, qué vida hay que realmente estamos viviendo? ¿Qué clase de vida estoy yo viviendo? Ah, ¿Es la vida que quiero? ¿O esta es la vida con la que soñé? O cuántos, podemos preguntarnos cuántos desvíos he tomado que ahora no tengo la vida que estuve planeando. Y también otra pregunta muy importante, hermano, es, ¿estoy dispuesto a cambiar o prefiero seguir quejándome? Porque algo muy interesante de nosotros los seres humanos es que constantemente
cuando no nos gusta algo, estamos constantemente hablando, quejándonos acerca de lo que está sucediendo, acerca de la situación en específico. Pero hermanos, lo más terrible de nosotros los seres humanos es que por más difícil que es la situación, por más que nos quejemos, por más que no nos guste, por más que estemos vueltos locos y desesperados y que ya no queremos más esta vida, hermanos, en ningún lado de nuestra queja, en ningún lado de tanta pasión de la queja, de tanto quejarnos, encontramos una pizca para hacer algo diferente, para que cambie nuestra vida. Entonces, hermanos, por eso yo les pregunto, ¿estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos a realmente seguir la vida que Dios escribió para mí? ¿Realmente estamos dispuestos a decir, sí, Dios, yo ya no quiero más vivir de esta forma? Yo he estado tomando decisiones malas por tanto tiempo que me han llevado aquí. Es cierto, quizás ya no tomo malas decisiones, pero las del pasado me tienen aquí hoy y constantemente estoy yo repasando lo que viví, repasando las malas decisiones que viví y aquí estoy lamentándome, aquí estoy quejándome. Pero hermanos, ¿en qué momento realmente vamos a cambiar? ¿En qué momento realmente voy a tomar la decisión de decir hasta aquí y voy a empezar a tomar acciones diferentes para que me lleven al plan perfecto y bueno que Dios escribió para mí? Es muy terrible que como seres humanos muchas veces no tenemos las ganas o la energía para hacerlo. Si usáramos la energía que usamos para quejarnos, para más bien cambiar, tomar decisiones, podríamos lograrlo. Pero hermanos, usted se ha estado aferrando tanto a su pasado que ni siquiera entiende quizás que hay un futuro. Usted ha estado tan herido con situaciones que le han pasado en su vida que usted ni siquiera tiene las ganas de experimentar algo nuevo. Dios te puede cambiar. Dios te puede sanar. Deja de aferrarte al pasado porque, hermanos, el pasado ya no existe. Dios es de un presente continuo. Estamos dispuestos a cambiar, estamos dispuestos a dejar de quejarnos. Porque yo quiero decirle una vez más, y voy a decírselo ahora más directo, si usted no empieza a tomar decisiones, nada va a cambiar. Y bueno, si usted está bien ahí y no importa, quiere seguirse quejando o quiere seguir en esa vida, entonces por lo menos no se queje. Porque la verdad es que el mundo no necesita más negatividad. Pero también yo quiero decirles, hermanos, porque es mi responsabilidad, cuando tomamos decisiones para cambiar, cuando tomamos, ahora sí, voy a hacerlo diferente, cuando de verdad vamos a hacerlo, hermanos, hay una gran advertencia. Y la advertencia, hermanos, es que si decidimos cambiar, no va a ser nada fácil. Necesitamos ser fuertes. Pero yo quiero decirte, Dios te dio la fuerza para cambiar. Dios te dio la fuerza para hacer cosas diferentes. Pero la advertencia continúa, hermanos, no va a ser fácil. Y hay que sacrificar unas cuantas cosas que quizás parezcan importantes para nosotros. Hay cosas, hermanos, en nuestra vida y quizás eso es inclusive nuestro pasado que hay que sacrificar, hay que agarrarlo y matarlo, de quitarlo completamente. ¿Cuántos quizás en algún momento han hecho alguna limpieza en su casa y entonces empiezan a sacar todas aquellas cosas que han estado acumulando por mucho tiempo y de repente usted se encuentra algo que era valioso para usted? Y usted dice, ay, ¿qué hago con esto? Y usted sabe que debe de deshacerse de eso. Usted sabe que tiene que hacerlo, pero también tiene la opción de dejárselo. Pero usted sabe que tiene que deshacerse de eso. Y usted dice, voy a ser fuerte y me voy a deshacer de esto.
Entonces, hermanos, es igual con nuestra vida. Hay cosas que quizás para nosotros son importantes y que por eso las hemos tenido guardadas por mucho tiempo. Pero hermanos, hay que sacrificar algunas cosas que quizás parezcan importantes. Esta es la advertencia. Si usted quiere quedarse donde está, no se queje, pero sepa que va a ser difícil, que hay que sacrificar cosas que quizás parezcan importantes para nosotros, pero hermanos, la verdad es que no las necesitamos, no son vitales para lo que sigue, no son importantes para lo que ya Dios creó. Hermanos, Dios, como les decía la semana pasada, Dios nos crea a nosotros y ya nos hace con todos los implementos. No necesitamos agarrar algo, sostenerlo, cargarlo, tenerlo con nosotros, porque no va a ser importante, no va a ser necesario para eso nuevo que Dios creó. No es necesario porque si fuera algo que usted dice, esto yo lo necesito y sin esto no puedo seguir viviendo, bueno, sepa que en lo que Dios escribió hay algo mejor que puede sustituir eso. Entonces hay que sacrificar algunas cuantas cosas que parezcan importantes, pero que la verdad no las necesitamos. Por ejemplo, hermanos, cuando uno va en avión y están explicando acerca de qué pasa cuando haya una emergencia y todo, y entonces le dicen, bueno, si el avión se estrella, usted se va a morir. Bueno, puede ser que sí, pero eso no se lo dicen a uno jamás. Le dicen, si el avión se estrella y hay que evacuar el avión, por ejemplo, ¿verdad? Que pudo haber caído sobre el agua o lo que sea, y hay que evacuar el avión, lo que le dicen a uno es que deje sus pertenencias atrás, no las traiga con usted. Y yo siempre he pensado, y cuando yo escucho estas palabras, yo digo, yo me hago un plan, ¿verdad? Yo digo, bueno, tengo que saber cómo puedo yo, mientras se está evacuando, agarrar mis cosas personales. Tal vez no todo, porque yo entiendo, ¿verdad? Pero ¿qué hay del dinero? ¿O qué hay quizás del pasaporte? ¿O hay una serie de cosas, ¿verdad? Que para mí son valiosas y que yo digo, simplemente no puedo dejarlas atrás. Pero hermanos, pensemos un poco de lo que se trata esto. ¿Por qué las aerolíneas dicen esto? ¿Por qué quien sea que está encargado de la seguridad y ha hecho estudios y todas estas cosas, por qué dicen eso? ¿Por qué tengo que dejar mis cosas atrás? No es que el avión se va a hundir y voy a perder esas cosas. Usted no sabe lo que me costaron. Pero ¿por qué dicen esto? Dicen esto porque para ellos es más importante la vida humana que las pertenencias, que las cosas materiales. Y hermanos, muchas veces nosotros estamos aferrados a ese tipo de cosas. Estamos aferrados a lo que para mí es importante. Pero si logramos ampliar la vista y ver más allá y entender o pensar con otro tipo de mente, yo creo que sí tiene sentido dejar atrás mis pertenencias y salvar mi vida. Porque quizás cuando yo salga con un bulto ahí corriendo, tal vez sí me salve yo, pero tal vez golpee a alguien con el bulto y esa persona se va a tropezar y se va a enredar y lo dejaron atrás y se va a morir. Porque es más importante otras cosas. Hay cosas más importantes de lo que creemos que para nosotros es importante. Entonces, hermanos, es justamente igual con la vida. Hay cosas que quizás para usted y para mí son importantes, hermanos, pero Dios dice, yo no necesito eso. Yo no necesito que nada de esas cosas vengan aquí a donde yo creé, a lo que yo creé para ti. No es importante. Es, por ejemplo, el ejemplo del avión, es más importante la vida. Y bueno, yo creo que siempre voy a salir con el pasaporte porque ¿qué va a pasar después, verdad? Y si me muero, tienen que saber que fui yo, ¿verdad? Entonces, como sea, hermanos, hay cosas importantes en la vida y que creemos que son importantes, pero Dios dice, yo no necesito
nada de esas cosas. Y es así, hermanos, como tenemos que hacerlo. No importa si son buenos recuerdos, no podemos seguir alimentándonos del pasado. Y hermanos, les pido perdón de antemano por lo que les voy a decir, pero es necesario decirlo. Nuestro pasado está podrido, así como usted lo escucha. Nuestro pasado está podrido. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la comida podrida? Simplemente no nos nutre, nos cae mal al estómago, no cumple el propósito de la comida. Y bueno, por eso, de alguna forma, como nos alimentamos del pasado, que por cierto, una vez más está podrido, por eso es que estamos enfermos de la vida y no la logramos disfrutar. No logramos disfrutar la vida. ¿Cuántos realmente se han puesto a meditar quizás alguna noche o en algún acontecimiento, ¿verdad? Quizás algún día que algún familiar falleció o cualquier cosa y nos ponemos a meditar en la vida y decimos, la verdad es que, ¿qué propósito tengo? Estoy cansado de la rutina, estoy cansado de este trabajo, estoy cansado de la esposa, estoy cansado de mi esposo, estoy cansado de mis hijos, ya no aguanto más a la suegra. Bueno, eso en cualquier época puede hacer que funcione, ¿verdad? Que suceda. Pero hermanos, de repente llega un sinsabor de la vida y hermanos, es porque constantemente nos alimentamos del pasado que está podrido y entonces nos cae mal y no podemos disfrutar la vida. Hermanos, qué mal es cuando estamos, por ejemplo, en una fiesta o en un paseo, ¿verdad? Y qué rico, ¿verdad? Y hay buena comida y nos comemos todo lo que hay en grandes cantidades y de repente nos cae mal. Y bueno, hay que estar yendo al baño constantemente, ya no podemos comer y como me siento mal ya no puedo jugar. Y hermanos, es lo que sucede. Nos hemos estado alimentando de lo podrido y entonces ya no disfrutamos de la vida, ya no disfrutamos lo que Dios ha creado para nosotros, además de que constantemente estamos viviendo el pasado. Quiero leerles, hermanos, Juan 14:6. Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Una vez más, aquí podemos ver que es un presente continuo. No dice Jesús fue el camino, la verdad y la vida. Dice Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero muchas veces nuestra Biblia dice, yo tuve una vida, yo tuve un pasado y bueno, yo me voy a alimentar de este pasado porque me da miedo el futuro y entonces lo mejor es estar seguro y aferrarme al pasado. Y aunque esté podrido, no importa, es seguro, existe, sé lo que pasó, entonces es seguro. Pero hermanos, esa Biblia nuestra muchas veces está o está equivocada completamente. Es Dios el Padre quien nos da identidad. No tenemos, pero tenemos un gran problema. Okay, Dios nos da identidad, pero tenemos un gran problema. Y el problema, hermanos, es que el pecado nos separa de Dios. Entonces, cada vez que nos alejamos de Dios, nos estamos alejando de nuestro Padre y nos estamos alejando de nuestra identidad. Y entonces cuando estamos lejos de nuestra identidad, una vez más, no sabemos qué hacer. Cuando una persona, y pensemos de una forma psicológica, cuando una persona tiene falta de identidad, de una forma inconsciente o involuntaria, empieza a probar diferentes cosas, empieza a vivir diferentes estilos de vida
para sentirse lleno. Porque cuando hay falta de identidad nos sentimos vacíos. Entonces dice, bueno, voy a fumar porque me dicen, fume para que se sienta bien. Entonces voy a fumar para ver si me siento bien. Voy a tomar porque veo que mis amigos se ponen más contentos cuando están tomados. Entonces quizás se sienten mejor. Entonces voy a tomar o voy a involucrarme de una forma exagerada en el sexo, porque bueno, yo necesito llenarme de algo. Entonces, hermanos, cuando una persona vive de esta forma, porque no tiene identidad, se llama una crisis de identidad. Entonces, entonces Dios nos da identidad. Cuando estamos cerca de Dios recibimos identidad, recibimos lo que Dios ha hablado de nosotros, recibimos sus promesas, recibimos sus sueños para saber qué queremos hacer. Pero cuando nos alejamos por causa del pecado, nuestra identidad empieza a quedarse allá con Dios. Y entonces yo me empiezo a ver aquí solo, y entonces yo estoy aquí, ¿verdad? Lejos de Dios, Dios está allá con mi identidad, yo estoy aquí probando diferentes cosas. Y entonces constantemente, como estoy lejos de Dios y me siento vacío y estoy constantemente pecando, me estoy alejando de Dios. Y entonces, hermanos, cada vez que yo peco, porque estoy lejos de Dios, porque estoy lejos de mi identidad, cada vez que yo peco de una forma deliberada, es que estoy teniendo una crisis de identidad. Entonces cada caída en pecado es una crisis de identidad, porque yo no sé quién soy y entonces tengo que probar algo para sentirme lleno. Cuando estoy cerca de Dios, cuando Dios está conmigo y constantemente estoy escuchando las palabras que Él escribió para mí, no necesito el pecado, no necesito ver pornografía, no necesito ir y hablar, escribir textos sexuales con las compañeras del trabajo o del colegio, porque lo que yo soy constantemente cerca de Dios, Dios me lo está depositando y me está llenando. Cada caída de pecado es una crisis de identidad. Bueno, y por sí solo todo es una crisis de identidad, pero por eso es que necesitamos estar cerca de Dios para empezar a sentir seguridad. Ya no importa lo que me pasó, no importa lo que hice, con mi papá, Dios, todo está bien. Puede ser, ¿verdad? Muchas cosas que pasan, pero hermanos, cuando estamos cerca de Dios, Él nos ama de esta forma, porque Él nos creó así. Cerca de Él vamos a estar seguros. Es como un hijo pequeño, no importa grande, cuando tiene buena relación con sus padres, no tiene que esconder nada. Ese hijo siempre es igual en la casa como es en la calle o en cualquier otro lado. Porque hay identidad, porque se siente lleno, se siente seguro, no hay por qué esconderse. Por eso es que nos escondemos cuando pecamos, porque sabemos que está mal y no hay identidad, no hay relación, confianza con Dios. Romanos 8:18 dice, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y esto, hermanos, quiero regresar a lo que decía de que hay que sacrificar algunas cosas. Y cuando sacrificamos algunas cosas, cuando empezamos a tomar decisiones para cambiar, va a aparecer como sufrimientos y vamos a sufrir. Tengo que dejar a esa persona que me hirió tanto. Tengo que soltar a aquella persona que me ofendió. Tengo que soltar a aquella persona que me violó, por ejemplo. Hermanos, y son sufrimientos, pero hermanos, Pablo dice, nada se compara estos sufrimientos con la gloria que se va a revelar a nosotros, con lo que Dios escribió para cada uno de nosotros. No se compara. Debemos dejar cosas atrás, debemos sacrificar unas cuantas cosas y eso va a traer sufrimiento, como decía, pero hermanos,
Dios va a traer justamente lo que necesitamos. Y hermanos, cuando usted esté ahí en donde Dios planeó que usted estuviera, usted ni se va a acordar de aquellas cosas que dejó atrás, aquellas cosas que sacrificó. No importa, hermanos, Dios no las necesita. Dios te necesita a ti porque ya Él tiene todo lo que necesitamos para continuar, para vivir, para disfrutar, hermanos. No es así, no es así de que hay que constantemente estar cargando el pasado. Y bueno, hermanos, cuando decidimos cambiar, puede hacer que veamos una brecha, un espacio muy lejos desde donde estamos hasta donde Dios quiere que lleguemos. Pero hermanos, está bien. No dejemos que el espacio nos eche para atrás. No dejemos que el espacio, la brecha que hay entre donde estamos y donde Dios quiere que vayamos, nos desanime. Porque hermanos, escuche bien, Jesús es el camino al Padre para atravesar esa brecha. Y no vamos a atravesar la brecha solos. Jesús es la verdad que quita las mentiras del enemigo. Todo lo que nos ha sucedido se quita. Y Jesús es la vida que Dios escribió en los libros cuando nos pensó. Aleluya, hermanos. Esto es tan real, es tan poderoso. Usted necesita vivirlo, usted necesita descubrirlo. Busque a Dios, persiga a Dios para que usted pueda encontrar lo que Dios ha preparado para su vida. Yo sé que quizás de algunas áreas en su vida usted ya no está, ya usted está cansado y usted necesita un cambio. Quizás toda su vida ya es esa situación difícil, constante. Pero deja ya el pasado, cruza la brecha que hay entre donde tú estás y lo que Dios quiere para ti. Y ahí va a estar el Padre acompañándote cada paso. Una vez más debemos preguntarnos, ¿queremos esa vida que Dios escribió para nosotros? ¿O queremos seguir alimentándonos de una vida podrida que hasta ahora nos ha mantenido enfermos y desnutridos? Dios ha hablado sobre tu vida y eso es lo que tenemos que hacer. Quiero terminar, hermanos, con esta frase. Cierre sus ojos para que la pueda escuchar y medite muy bien en esto que voy a decir. Yo soy lo que soy porque el gran yo soy habló sobre mí. Voy a repetirlo una vez más. Soy lo que soy porque el gran yo soy habló sobre mí. Padre, esta mañana damos gracias por tu presencia. Damos gracias, Señor, por tu misericordia. Damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y nos vas a acompañar a través del camino para llegar hasta donde tú estás, para llegar hasta donde tú, Señor, quieres que estemos, lo que tú has planeado para nosotros. Te damos gracias por tu gran amor. Damos gracias, Señor, porque ¿qué haríamos si no estuvieras tú con nosotros? Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener revelación. Ayúdanos, Espíritu Santo, a movernos hacia donde tú estás. Danos las fuerzas, danos la valentía, Señor, de renunciar al pasado, de soltarlo y adquirir tu identidad, adquirir, Señor, lo que tú has establecido para nosotros. Te amamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Una vez más, hermanos, muchas gracias por estar conectado con nosotros. Gracias por las donaciones que usted da. También al final va a salir una información donde usted puede donar para que podamos seguir trabajando y llevando las buenas noticias a muchas personas a través de la red y también presencial.
Que Dios le bendiga. Yo quiero bendecir su vida esta mañana con revelación. Quiero bendecirlo con prosperidad. Quiero bendecirlo con éxito. Quiero bendecirlo esta mañana y decir que esta semana va a ser una semana donde usted va a empezar a pensar, a ver diferente y usted va a empezar a ver muy claro el camino que tiene que empezar a tomar para dirigirse a donde Dios quiere que vaya. Lo bendigo con fuerzas para soltar el pasado, lo bendigo con fuerzas para avanzar hacia donde Dios está y que tenga una clara revelación del propósito de Dios para su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.